Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó, viaja a México tras frustrarse su intento de ir a España. El dirigente opositor venezolano fue indultado por Maduro hace un mes después de pasar 1 año y medio detenido. La mano derecha de Juan Guaidó, Roberto Marrero, salió este miércoles de Venezuela camino a México, luego de frustrarse el pasado fin de semana su intento de viajar a España. Fuentes del gobierno mexicano y el entorno del jefe del despacho del líder opositor confirmaron que abandonó el país acompañado de un diplomático mexicano. Las autoridades venezolanas, según las mismas fuentes, le habían impedido hace días despegar con destino a España. Marrero fue indultado a comienzos de septiembre por el presidente Nicolás Maduro, en un gesto que buscaba relajar las relaciones con la oposición con vistas a las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre. Entonces recobraron la libertad un centenar de cargos antichavistas que se encontraban detenidos o resguardados en alguna legación diplomática. Estoy leyendo El País. La nota la firman Alonso Moleiro y Francisco Maneto. El propósito del colaborador de Guaidó, señalan fuentes cercanas a él, es llegar a Miami. Sin embargo, antes de ingresar en Estados Unidos, deberá permanecer 2 semanas en México, de acuerdo con la normativa que se aplica desde hace meses por la pandemia de coronavirus. Marrero fue un operador político clave en el desafío que el presidente de la Asamblea Nacional lanzó a Maduro en enero de 2019. Muy próximo a Leopoldo López, pasó casi 1 año y medio recluido en las dependencias del Helicoide, de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fue detenido en su casa a finales de marzo del año pasado después de que el ministro del Interior, Néstor Reverol, le acusara de integrar una célula terrorista. Según su vecino Sergio Vergara, dirigente de Voluntad Popular, antes de abandonar el edificio acusó a los agentes del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de haberle colocado en su vivienda 2 fusiles y una granada para poder incriminarle. Tras el intento frustrado de salir del país, la semana pasada se activaron unas gestiones diplomáticas con Caracas en las que participaron tanto el gobierno de México como Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Consultado al respecto, Gustavo Limongi, abogado defensor de Marrero, aseguró al País: en ningún caso esto se trató de una negociación, es un proceso que tiene tiempo y en el cual ha jugado un papel decisivo la intermediación de Michelle Bachelet. Muchos de los presos indultados por Maduro ni siquiera tenían acusaciones formales. Entre las acusaciones del gobierno contra Marrero figuraban las de alentar las protestas sociales del año pasado y organizar acciones terroristas. Con su captura se fue a la cárcel una de las personas más influyentes del entorno de Guaidó en un momento en el que había movilizaciones casi a diario con multitudes de personas en las calles pidiendo la salida del poder de Nicolás Maduro. Como ya vieron, como ya les contó El País de Madrid, por gestiones de Josep Borrell, por gestiones de López Obrador, que son los que tienen entrada con el régimen de Nicolás Maduro, como tiene entrada también una parte del gobierno de Alberto Fernández en Argentina, se logró la salida de Venezuela de un rehén del régimen. Porque, ¿qué otra cosa se puede decir de una persona a la que indultan supuestamente con libertad plena, consigue un pasaje para salir de Venezuela y cuando se monta en el avión lo bajan? Bueno, es un rehén, pues. Pero es, digamos, una información importante. Buena parte de la oposición venezolana ya está fuera del país. Habrá que ver cuánto le queda al resto de la oposición que queda en Venezuela, valga la redundancia, y hay que decirlo con toda la responsabilidad, porque esto va hacia mayor autoritarismo, y ya estaremos hablando de eso cuando hablemos de la ley antibloqueo dentro de unos minutos. Pero por lo pronto, Marrero se va de Venezuela, afortunadamente para él, se va a reencontrar con su familia en Miami. Declaraciones de Juan Guaidó: extenderá bono Héroes de la Salud a educadores y otros sectores. La diputada por el Estado del Zulia, Nora Bracho, informó que este programa de ayuda económica se va a extender al área de los profesionales de la educación en sus 3 niveles y a otros sectores.
La diputada por el Estado Zulia Nora Bracho informó que el presidente designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Leo el Carabobeño, extenderá el bono del sistema Héroes de la Salud para beneficiar a maestros y otros sectores. El programa de ayuda económica se va a ampliar no solamente a la parte del personal de salud, se va a extender al área de los profesionales de la educación en sus 3 niveles y otros sectores, los cuales serán anunciados por Juan Guaidó, indicó Bracho en el programa A 8 columnas citado por Noticiero Digital. La parlamentaria reiteró que los programas de atención serán progresivos para ayudar a la población en medio de la grave crisis que padece. Sabemos que la gente la está pasando muy mal y el área de la educación es fundamental para la transformación de Venezuela, según reseñó en Twitter el periodista Derek Blanco. Con Héroes de la Salud, la presidencia encargada ha beneficiado a más de 70,000 trabajadores de la salud con el pago de $100 mensuales. Sigo leyendo. Guaidó agradece al gobierno argentino, lo que les comentaba, por apoyar los derechos humanos en Venezuela. Yo voy a escribir hoy una columna, tengo buena información desde Argentina. Bueno, cómo están las cosas a lo interno del peronismo en cuanto, más que al respaldo a Guaidó, al rechazo a Maduro. Pero ayer pretendía, y esto lo dice Infobae, déjenme leerles primero lo que dijo Guaidó. Y después les cuento lo que dice Infobae, porque lo que dice Infobae está muy cercano, bueno, cercanísimo, como que es un medio bonaerense, a lo que está pasando a lo interno del gobierno argentino. El presidente encargado Juan Guaidó agradeció al gobierno argentino de Alberto Fernández por su voto en la Organización de Naciones Unidas. El país sudamericano respaldó la renovación de mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Argentina causó polémica al votar a favor de la renovación, dado que el gobierno de Fernández es kirchnerista, posición sumamente cercana al chavismo. Incluso Buenos Aires reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por lo que retiró el respaldo que le dio el gobierno previo de Mauricio Macri a Guaidó. No obstante, a pesar de esa posición, apoyó las investigaciones de las violaciones de derechos humanos. Para Guaidó, este es un reconocimiento a las víctimas y sus familiares, por lo que agradeció en la televisión argentina a la administración de Fernández por su decisión. El reconocimiento a este informe de la ONU es reconocer la situación en Venezuela y la emergencia. Agradecemos a los argentinos el respaldo a las víctimas y los familiares. Este no es un régimen anterior, no es pasado, es un régimen actuando. Cuando hay un claro informe, agregó Guaidó, en el que se señala a Maduro como criminal de lesa humanidad, ya no caben solidaridades automáticas ni relativizar sobre el dolor que atraviesan los venezolanos. En este momento se están violando derechos humanos, reiteró Guaidó. Reconoce lo que los familiares de las víctimas que relataron con terror tuvieron que atravesar: electricidad en los genitales, tipos de tortura como crucifixión y otros mecanismos. Los familiares de estos presos políticos están siendo torturados, señalados y perseguidos en Venezuela por el simple hecho de denunciar, explicó Juan Guaidó. Y ahora sí les leo la nota de Infobae, que dice que Nicolás Maduro utilizó a la vicepresidenta de Venezuela y sus contactos en el kirchnerismo duro para presionar a Alberto Fernández. El líder chavista intentó torcer el voto de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cuando no lo consiguió puso en marcha un plan local para erosionar la política exterior del presidente. Nicolás Maduro accedió a información clasificada, y escuchen ustedes porque esto es grave, del gobierno argentino, que describía la posición de Alberto Fernández frente al informe de la ONU que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Con ese secreto de Estado en su poder, el líder populista se propuso bloquear la posición institucional del presidente y así desplegó una acción de lobby internacional y local que excedió la práctica diplomática y violó el concepto de una injerencia en los asuntos internos de los países. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, ex vicepresidente, fueron los ejecutores del lobby ordenado por Maduro. Los hermanos Rodríguez, piezas claves del régimen chavista, avanzaron sobre Felipe Solá para exigir que Alberto Fernández deseche su posición personal e institucional respecto a las denuncias realizadas por Naciones Unidas. El informe de la ONU, redactado bajo la responsabilidad de Michelle Bachelet, ratificó que en Venezuela grupos de tareas se han dedicado a asesinar, violar y secuestrar y torturar a opositores al régimen populista, que aún se sostiene por los aportes financieros y económicos de China, Irán, Cuba y Rusia.
Delcy Rodríguez, días antes de la votación en Ginebra, utilizaron sus cuentas de WhatsApp para enviar mensajes políticos a Solá que excedieron con creces las maniobras florentinas que se engloban en el concepto de diplomacia tradicional. Los influyentes miembros del régimen calificaron al canciller como un traidor, citaron a Evita y al Che Guevara como referentes de la revolución chavista y anticiparon una condena política en la región si la Argentina votaba a favor del informe de la ONU. Solá tiene años en el mundo del poder y la política y ante las amenazas de la vicepresidenta de Maduro, optó por la cortesía y los buenos modales. Esto es un cuentón. Solá explicó a los hermanos Rodríguez que Argentina no soltaría la mano del gobierno de Maduro, que estaba en contra del bloqueo ordenado por Donald Trump, que apoyaba la realización de elecciones libres y transparentes sin la exclusión de Maduro y que no se podía aceptar bajo ninguna forma que el régimen populista cometiera crímenes de lesa humanidad. Ante los argumentos del canciller, la vicepresidenta Rodríguez y el viceministro Rodríguez insistieron en una mirada del mundo que era la ideología dominante en épocas de la Guerra Fría. Se puede justificar la tortura y el asesinato políticos si se hicieron en nombre de la revolución y la creación del hombre nuevo, como en su momento plantearon José Stalin, Fidel Castro y Pol Pot. Alberto Fernández conoció la presión de Maduro y ratificó en Olivos que no se movería un centímetro. Tras protagonizar un Zoom con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el presidente junto a Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, terminaron de pulir la posición argentina que un día más tarde se presentaría ante las Naciones Unidas. Es la nota que firma el periodista Roman Lechtman, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es una nota que publica Infobae. Hoy es 8 de octubre, ayer 7 de octubre de 2020. Titulares de la mañana, RCR 750M, ya casi se fue el programa, son las 6:42 minutos. Sean bienvenidos a esta media hora de noticias con comentarios míos y la posición, por supuesto, de Radio Caracas Radio. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Por cierto, leo en el chat de YouTube que hay algunas personas que se están quejando de interrupciones en el servicio. Bueno, les digo, el programa lo hago con Ava de CanTV, la cobertura, digamos, de las noticias, y para la transmisión utilizo esto, que es un multibanda digital. En teoría debería funcionar mejor, pero bueno, saben cómo estamos en Venezuela y saben cómo está la situación. Les sigo leyendo informaciones, pueden estar tranquilos, pueden dormir confiados. Este hombre, su palabra es la ley, literalmente hablando, y jamás tendrá una mala intención hacia nosotros. La redacté con la experiencia adquirida con casi 8 años de presidente Maduro sobre la ley antibloqueo. Ha dicho Maduro ayer que él mismo redactó la ley antibloqueo, como él mismo se iba a encargar de partirle el cuello al dólar criminal, como él mismo iba a asumir la defensa de los trabajadores, bueno, como él mismo ha hecho tantas cosas que han terminado siendo lo que fueron. Nicolás Maduro, dice Caradota Digital, Jim Merlis López firma esta nota, que afirmó este miércoles que redactó y presentó el proyecto de ley constitucional antibloqueo con la experiencia que tenía, puesto que tenía casi 8 años como presidente. Sí, lo sabremos nosotros, que los hemos sufrido. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión, Maduro resaltó que ha enfrentado todos los riesgos, peligros y amenazas, por lo que con ese aval moral, ético y espiritual escribí esta ley. Esa ley la redacté yo, la presenté yo como presidente pueblo. ¿Pueblo de quién, caballo? ¿Pueblo de dónde? ¿Con qué elecciones? Por favor. Y la hemos consultado con la experiencia que ha adquirido por cierto, 13 millones de personas respondieron a la encuesta según Maduro. En Patria, se supone que por lo menos la mitad de ustedes que me están escuchando debieron haber respondido a esa encuesta. Y la hemos consultado con la experiencia que ha adquirido con casi 8 años de presidente, que ha demostrado la lealtad absoluta al pueblo y a la revolución. Venezuela la necesita. En ese sentido, Maduro recordó que este jueves la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, la sacaron de la nevera para esto, recibiría en plenaria el proyecto definitivo de ley antibloqueo ampliada, perfeccionada y corregida. Probablemente las correcciones y las ampliaciones y las perfecciones la pongan peor, ¿no? Mañana llega la ANC, tengo fe y esperanza que con esta ley vamos a un gran cambio necesario para enfrentar con valentía las amenazas del imperialismo, la persecución y combinar el trabajo productivo con nuevos horizontes para las alianzas, indicó. Hace 3 años decía que la Asamblea Nacional Constituyente era la solución a la crisis. Soluciona nada, darle más poder a nadie nunca solucionó nada.
La duda ofende, además, dijo Diosdado Cabello, quien negó que la ley antibloqueo viole la Constitución. Otra nota de Caraota Digital. Yo dudo que vaya a violar la Constitución. Yo confío plenamente en Nicolás Maduro, absolutamente. No tengo ninguna duda. La duda ofende, dijo Diosdado Cabello sobre la posibilidad de que Maduro viole la Constitución. Nada más recordar que ayer Arreaza decía, no existe ninguna posibilidad de que nosotros violemos con la Constitución. Decía Jorge Arreaza ayer en una entrevista con El País. El presidente dijo, corrija lo que tenga que corregir. Ha habido una cantidad de reuniones, observaciones las puede tener cualquiera, pero pensar que se va a violar la Constitución, que nos vamos a entregar al capitalismo, ahí es donde la duda ofende, indicó. Ajá. Porque viene esto del Partido Comunista y hay otra nota por ahí que tiene que ver con eso. Ajá, que aquí la tengo, que es de La Patilla. Perdone usted, que las voy a leer ahorita. Tengan cuidado, Diosdado amenazó a los partidos chavistas que rechazaron la ley antibloqueo. Yo no sé si esto es una amenaza realmente. Yo lo voy a leer, ustedes considerarán. A mí no me parece una amenaza, pero sí me parece, digamos, bueno, marcar una frontera. El PCB está fuera del gobierno. Bueno, el PCB siempre estuvo fuera del gobierno. El PCB está fuera de la coalición del chavismo ahora. Y Podemos y los partidos que, bueno, todos los partidos a los que no le cambiaron la directiva todavía. La ley antibloqueo redactada por Nicolás Maduro ha causado una gran controversia dentro y fuera del entorno chavista, siendo incluso rechazada y cuestionada por algunos partidos de la propia izquierda en Venezuela. Un traguito de café para seguir leyendo. En ese sentido, Diosdado Cabello el 7 de octubre advirtió: tengan cuidado a los que critican que dicen ser chavistas, que sus opiniones coincidan con las de la extrema derecha. Se vería muy mal, vale acotar que partidos como el PCB y el MEP han emitido mediante comunicado su desaprobación ante el proyecto de ley denunciando que el documento contiene, bueno, no sé, esto está muy mal redactado, contenidos peligrosos o riesgosos, o sentenciando el proyecto de ley es una retórica incoherente, el cual promete fantasías. Yo no sé quién dijo esto, pero se parece a algo que pudiera haber redactado Nicolás Maduro. ¿Cómo fue que dijo? Ya me lo volé. ¿Cómo fue que dijo algún partido por ahí? El proyecto de ley es una retórica incoherente que promete fantasías. Ayer Maduro dijo, yo lo redacté yo mismo. Vamos con el caso de Borrell. Ayer interpelado en el Europarlamento, en la Eurocámara, Borrell dijo, el G4 me pidió que contactara al régimen de Maduro. Créanme que no me he lanzado al ruedo como un espontáneo. Cuando lo tienes que aclarar, viejo. Señaló que en agosto tuvo reuniones con líderes tanto de la oposición como del oficialismo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Guaidó, para que trasladase al régimen las condiciones mínimas que la oposición consideraba necesarias para participar en un proceso creíble. Así lo hice y durante todo el mes de agosto he mantenido contactos por videoconferencia como telefónicos con el G4, como con otros líderes de la oposición y por supuesto con el gobierno del señor Maduro, y de todo ello he hecho declaraciones públicas tanto en foros formales como en la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto que tuvo lugar el 17 de septiembre y el Consejo de Asuntos Exteriores el 21 de septiembre. Borrell dijo que se hizo una aproximación, señaló que toda la información fue pública. Pero Antonio Tajani, por ejemplo, que es el presidente del Parlamento, lo fustigó durísimo, cuestionó la utilidad de las negociaciones del Borrell con el régimen de Maduro. Un video de 2 minutos que anda circulando por ahí, en el que Tajani no solo demuestra que el italiano es un idioma espectacular cuando lo habla una persona culta, sino que le da en la madre con todo a Borrell. Dice, ¿qué hay detrás de la misión autorizada por Josep Borrell para negociar con el régimen de Nicolás Maduro? Se preguntó Tajani, ¿de qué ha servido? Los acusó de que aterrizaron en La Carlota y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes hayan aterrizado en La Carlota si esa visita no la gestionó Maduro? ¿Quién pagó el jet privado que los fue a buscar y los trajo? Todo eso preguntó Tajani en esa comparecencia. Tajani resaltó que la Unión Europea no puede apoyar el intento de Maduro de evitar las elecciones presidenciales. Los venezolanos merecen elecciones libres y transparentes. Aquí va. ¿Cómo es posible que una misión de la Unión Europea ha podido utilizar ese aeropuerto militar? Preguntó Tajani en referencia a las instalaciones de La Carlota. Hay mayor prueba de que su viaje se organizó y se programó en connivencia con el régimen de Maduro. La Patilla dice en conveniencia, pero en realidad fue en connivencia. Por su parte, en medio de la polémica, Borrell afirmó en una entrevista radial que tratan a Maduro de la misma forma que Alexander Lukashenko, sin reconocer su legitimidad. Y Tajani le dijo, no es posible que ustedes conozcan a Lukashenko en Bielorrusia y acepte
a Maduro en Venezuela. ¿Por qué no aceptamos fuera de Europa? ¿Por qué aceptamos fuera de Europa lo que no aceptamos dentro de Europa? De verdad, una declaración de un nivel político enorme. Jordi Cañas, mientras tanto, que es eurodiputado de Renew Europe, Renovar Europa, que es, de la que forma parte Ciudadanos por España, son los movimientos liberales europeos, le dijo: no se lo pidió Guaidó ni el G4, lo propuso usted. Eurodiputados aseguraron este miércoles durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, no ha dicho la verdad sobre las conversaciones con el régimen de Maduro. No se lo pidió Guaidó ni el G4, lo propuso usted. Y si usted empieza haciendo una argumentación faltando a la verdad, tenemos un problema porque todo lo demás se cae, dijo el eurodiputado Jordi Cañas del Partido Ciudadano. Asimismo, destacó que la Unión Europea está dando un mensaje muy malo a Venezuela con que se pretende llegar a un acuerdo con aquel que no tiene legitimidad, cuando en realidad debe garantizar la Asamblea como un único órgano democrático vigente hasta que no se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas en Venezuela. El eurodiputado español Leopoldo López Gil, el papá de Leopoldo, cuestionó como ingenuo intentar negociar con el régimen debido a que el objetivo único de Maduro es mantenerse a toda costa en el poder. Y para cerrar este bloque, dos informaciones. La primera, Diosdado Cabello, nuevamente diciéndole a Josep Borrell: no sea intrépido, señor Borrell, ahí tiene lo que se merece, porque al final cuando alguien va con buena intención a negociar con el chavismo, lo que recibe es esto, un palazo. El 6 de diciembre, el que quiera venir a acompañar, que vea como un pueblo en victoria perfecta, vengan, exclamó Diosdado durante su programa de los miércoles. No sea intrépido, señor Borrell, es un tema constitucional, vociferó, y esto lo dice La Patilla, el segundo al mando del PSUV. Le decía que era otra nota para terminar este bloque, eran dos. Desde pequeños nos han enseñado a contar dinero. Luis Parra rompió el silencio tras polémico video. El parlamentario prosiguió diciendo que nosotros contamos dinero de nuestro peculio, que no es ningún delito. Hay otros que quieren contar muertos y balas, otros que se han robado el dinero de los venezolanos. Asimismo explicó que no ha manejado ni un solo centavo del erario público. Al mismo tiempo se atrevió a acusar al gobierno interino de contar el dinero de la ayuda humanitaria. Desde pequeños nos enseñaron a contar dinero, ha dicho Luis Parra. Ojalá le hubiera enseñado cosas un poquito mejores. Bueno, 6:52 minutos, ya me tengo que ir. Quiero hablarles de tecnohospitalaria.com, productos de protección para el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, caretas de protección visual, bragas de protección biológica y mucho más. ¿Cómo contactarnos? Puede contactar por nuestra página web, por supuesto, tecnohospitalaria.com, correo info@tecnohospitalaria.com, redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria, y en el 0212-715-8543, 0212-519-6031, Tecnohospitalaria, innovamos para servirle todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también de Mazda 3 Autopartes BZLA, su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con repuestos originales y genéricos de la mejor calidad. Envíos a nivel nacional por courier. Tenemos tenemos esta semana una oferta de refrigerante original Mazda. Puede ubicarnos 0424-251-2826 y también, por supuesto, a través de nuestra cuenta Instagram, @Mazda3, el 3 en número, Autopartes BZLA, su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas. 2 minutos de programa. Venezuela roza los 80,000 casos de COVID-19 y suma 665 muertes. Este martes detectaron 679 casos. Los casos van en bajada para permitirle al régimen hacer las elecciones, ni más ni menos. Todo el mundo conoce ya gente que está o positiva asintomática o positiva y enferma. Bueno, el COVID está haciendo lo suyo en Venezuela, pero nosotros en este momento hacemos así porque es más importante las elecciones. El Zulia registró 26 nuevos contagios, dice Panorama, 7 decesos en la jornada. 28 millones de venezolanos caerán en pobreza extrema, hasta 115 millones de personas en el mundo por la crisis inducida por el COVID-19. La consecuencia de la pobreza va a ser peor que la de la enfermedad. Ha dicho Donald Trump ayer que los chinos van a pagar por lo que hicieron. Bueno, eso no es más que una bravuconada, pero lo dice el hombre más poderoso del mundo. Delta se convierte en huracán categoría 4 y amenaza el Caribe. Otra información,
revelan planes y nombres del servicio que sustituirá a DirecTV en Venezuela. DirecTV ahora se va a llamar Simple TV, porque probablemente no pueda mantener el nombre original de la empresa. Una pantalla revelando el nombre le aparece a algunos usuarios cuando se pulsa el botón Active en el control remoto. Esto lo ha dicho el periodista Arnaldo Espinosa. Ecuador solicitó a Interpol el arresto de Rafael Correa. Al expresidente se le vincula una trama de corrupción en la que obtenía dinero para su partido a cambio de contratos para obras públicas. Muy bien, digno representante de la izquierda. Trabajadores de la alcaldía de Caracas protestan en el centro exigiendo reivindicaciones laborales a Erika Farías. Mire, alcaldesa, yo le voy a decir una cosa a usted. Coño, sí, póngase la mano en el corazón. Usted que dice que hay el pueblo, ¿de cuál pueblo habla usted? ¿De cuál pueblo hablan ustedes? Esa es la verdad de lo que le pregunta la gente al régimen de Maduro. Y Cámara de Comercio de Maracaibo calcula en $257 el valor de la canasta alimentaria. Mientras tanto, el sueldo mínimo es de menos de $1 al mes. 6:55 minutos, 6:56, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Hasta mañana. Disculpen las interrupciones. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnoclean, prevención y desinfección para combatir la COVID-19. @Mazda3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.